objetivo, ¿no es cierto?, de encontrarnos, de poder discutir temas como este que hoy traemos a la mesa, del cual obviamente el título lo dice todo, ¿no? Dice no seamos cómplices, ¿no? El título nos tiene que decir algo para que sigamos construyendo, pero sobre todas las cosas que sigamos desconstruyendo algunos estereotipos, algunas situaciones socialmente problematizadas, ¿no es cierto?, que le tenemos que dar, ¿no es cierto?, el espacio, el momento histórico, porque todo lo que obviamente deconstruye y genera una revolución como esta es histórico. Bueno, acá estoy en esta mesa privilegiada, ¿no?, con compañeras y con un compañero sororo. Dice, digo, ¿te pones en el medio? Y me dijo, uy, digo, ¿qué te sentís acosado? Me dijo, no, privilegiado, me dice. Estuvo rápido la respuesta, Me siento muy privilegiado de estar acá y bueno, antes que nada agradecerles a todos, tomar su tiempito y compartir esto en General Rodríguez, que nos llena de orgullo aquí a la doctora y bueno, el principio que decías, acompañamos en este pueblo y bueno, poder transmitir tu idea que es lo más importante, lo que más nos interesa a todos. Así que de mi corazón les agradezco la presencia a todos, que bueno, que esto sirva para construir una nueva idea. Muchísimas gracias. Bueno, estamos así con todo. Gracias, Maxi. ¿Vale presentarla? A que tengo al lado mío, una actriz famosa argentina, nuestra, ¿no es cierto?, Thelma Fardín, un aplauso para ella. Todo su calor. Bienvenida. Estuvo recorriendo un poquito por ahí, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, y dice, qué lindo que se respira acá. Qué lindo que te digan esto, ¿no? Digo, que de nuestra ciudad, de nuestro lugar, de nuestro espacio que tanto amamos, que tanto queremos y que tanto queremos seguir construyendo, ¿no? Digo, acá tenemos muchas autoridades presentes, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo local, del Poder Legislativo local, también de otras banderas políticas ahí presentes acá. Tenemos que esto claramente es un mensaje que tiene que aportar a todos los estamentos del Estado, pero sobre todas las cosas vincularnos, involucrarnos a todos y a todas, no importa el color político, ¿no? Digo, esto es fundamental. Yo creo que tenemos que ir por esa sensibilización y esa concientización, ¿no es cierto?, de avanzar en derechos, sobre todas las cosas, de construir derechos. Digo, qué tan importante es tener un paradigma nuevo en esta contemporaneidad de una era exponencial, donde obviamente las tecnologías disruptivas están avanzando tan rápidamente y tan aceleradamente que nosotros tenemos que acompañar todas esas cuestiones, pero con más derechos, ¿no? Digo, tenemos que procurar que la justicia acompañe, ¿no?, sobre todas las cosas. Digo, acá tenemos personas del Poder Judicial, por allá hay un amigo, bienvenido, que siempre está a la postre de escuchar, porque qué tan importante nosotros sobre estos temas es saber escuchar, ¿no? Cómo sensibiliza, cómo acompaña, cómo contiene, ¿no? Digo, y cuando acompañamos y cuando nos ponemos en los zapatos del otro, que tiene que ver con lo empático, ¿no? Digo, esto de acompañar para mí siempre fue algo, sobre todo las cosas de escuchar, ¿no? Digo, cuando nosotros siempre trabajamos con violencia de género, acá la miro a mi compañera directora de género y también a otra compañera que trabaja en niñez y a otra compañera que está en desarrollo social, ¿no es cierto?, y acompañamos las vulnerabilidades del territorio y que estamos siempre presentes. Digo, el acompañar qué tan importante es que sientan el calor, ¿no es cierto?, que le brindamos desde el Estado, un Estado presente, como lo hace mi compañero Mauro García, un intendente que está seguramente ahora trabajando en el barrio, como lo vi ayer, como lo vi hoy, preocupado y ocupado siempre con esa sensibilidad, ¿no es cierto?, de estar en el momento oportuno y en el lugar justo, ¿no? Que es donde se necesita, ¿no? Digo, donde se necesita justamente nace un derecho y nace la necesidad también del Estado de estar presente. Así que bueno, yo creo que, a ver, la principal protagonista es ella, ¿no es cierto?, en primera persona, digamos, es un tema que nos va a contar de qué se trata, porque lo vivió. Disculpe, porque, sí. Faltó la presentación de las cosas más importantes. La diputada provincial, la mejor. Provincial. Y además,
presidenta del Instituto de Género del Colegio de Abogados. Del Instituto de Género. Así que un fuerte aplauso. Para Débora Araya. Vamos a la interrupción, compañeros. Bueno. Pero como estamos todos distendidos, estas cosas pasan en los mejores lugares, ¿o no, compañera? Bueno, nada, digo que en realidad hoy queremos escuchar a Telma, que nos viene a contar sobre acoso sexual. Es un tema que obviamente abre la discusión, es un tema que gracias a ella, ¿no es cierto?, también puso en la agenda política, no solamente en nuestro país, sino mundialmente. Digamos, no es cosa menor considerar que en el ámbito de la justicia, 3 ministerios públicos de 3 países distintos, Nicaragua, donde obviamente se afianzó la denuncia y donde obviamente sucedieron los hechos, Argentina, que acompañara obviamente en la faceta de la víctima, y Brasil, ¿no es cierto?, contienen esta situación y han afianzado porque tienen pruebas contundentes de eso, ¿no? Pero sobre todas las cosas tienen la voluntad política, que eso es lo mejor que nos puede pasar en esta contemporaneidad. Así que bueno, la vamos a escuchar a ella, que seguramente nos va a contar, pero también nos va a dejar un claro mensaje para que sigamos construyendo. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias. Bueno, gracias, hermosa presentación. Gracias a todos y a todas por estar acá. Para mí es lo más importante que desde estos espacios haya una escucha. Me parece que estamos viviendo lamentablemente un momento de mucha intención de parte de ciertos sectores reaccionarios de hacernos retroceder como respuesta, sin dudas, al gran avance que hemos dado. Creo que también es una sintomatología interesante porque es producto de una gran conquista de derechos, un avance. Logramos, como decían, poner en agenda este tipo de temas y que dejen de ser la vergüenza para quienes sufrimos la violencia y la vergüenza pase a estar del lado de los victimarios, ¿no? Que la vergüenza cruce de vereda, que deje de ser patrimonio de las víctimas y pase a ser responsabilidad de los victimarios. Creo que es fundamental hablar no solamente de la violencia sexual, sino en esta instancia hablar de lo que implica el recorrido judicial para una víctima, porque muchas veces, y testimonios que me llegan todos los días, todo el tiempo, sobre todo en este tipo de espacios, primero hay un gran miedo y una gran incertidumbre respecto de qué es lo que se puede hacer a nivel primero personal y después judicial. Es un universo muy distante que yo creo que muchas veces, por eso agradezco estos espacios, porque por lo general la justicia de algún modo preserva ese lugar de distancia con la sociedad. Hay algo, incluso en el vocabulario, hay algo que repele de algún modo a quienes lamentablemente tenemos que atravesar un proceso judicial y parece algo distante, algo como inaccesible hasta que uno se va pudiendo familiarizar con los conceptos, cosa que no debería pasar tampoco, porque no deberíamos ser las víctimas las que tenemos que tomar esa responsabilidad y ganar en ese territorio tanto conocimiento, pero sí puedo decir desde la experiencia personal que entender un poco en qué estás envuelta genera por lo menos la sensación de que no es algo que te lleva de la nariz, sino que podés apropiarte de la situación y de la propia historia. No debería ser así, debería ser mucho más accesible, ¿no? Una no tendría que entrar en ese lenguaje de qué es constituir una querella, que una debería poder decir, toco la puerta, que es un poco la fantasía que tenía yo y que creo que tenemos todas, que es pensar, bueno, toco la puerta de la justicia, ¿no? Como casi un ente que baja y que impone justicia, toco la puerta y esto va a estar resuelto. Un lugar al que también nos mandan, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, anda a la justicia, o ¿por qué no fue a la justicia antes? Y creo que ahí, bueno, se dan dos caminos, ¿no? Para desarrollar, probablemente muchos más, pero me parece dos interesantes y necesarios a pensar, que es por un lado algo que sucede en cualquier parte de este mundo en relación a lo que le pasa a una víctima cuando sufre este tipo de violencia. Primero hubo todo un proceso de captación, ¿no? Por parte del victimario y de cercenar probablemente la posibilidad de poder contarlo justamente para que se pueda efectuar el abuso. Y por otro lado, todo este recorrido, ¿no? En el que realmente es tan difícil comprender qué es lo que tenés que hacer. Muchas veces a mí me ha pasado algo muy desconcertante, que es que yo consultaba a abogados y abogadas y todos tenían una mirada diferente de qué era lo que tenía que hacer.
Entonces, cuando uno lo ve de afuera, parece una ciencia exacta, y bueno, no les voy a explicar a ustedes, a la mayoría de ustedes, que tiene más que ver con mi profesión, es más bien interpretativa que de ciencia exacta, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de este tipo de temas, en los que estoy gritando, pero no estoy nerviosa, chicos, estoy con frío, nada más. Porque me van a ver que estoy así, se puso nerviosa, no. No, soy una mala barilochense, soy de Bariloche, pero soy medio mala con el frío. Estos dos recorridos, ¿no? Por un lado, algo que pasa cuando uno empieza a tirar del hilo y a descubrir que todos los testimonios tienen en común, que es muy difícil, sobre todo por la lógica histórica. Yo creo que con los años eso se va a modificar, las víctimas van a poder hablar más rápido de lo que les está sucediendo o de lo que les sucedió. Pero en un status quo que decía que nos teníamos que quedar calladas y que de esto no se hablaba, y sobre todo cuando el 80% de los abusos sexuales suceden en el seno familiar, son abusos intrafamiliares, hay una lógica que se hace muy compleja romper, que es romper esa barrera de silencio, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado una justicia que lamentablemente no está democratizada. Yo creo que no hemos logrado democratizar el espacio judicial, que en muchos sentidos siguen siendo representantes de ciertos valores, y que cuando decimos la justicia, son personas de carne y hueso que piensan de determinada manera y que muchas veces lamentablemente no se toman este tiempo de acercarse. Por eso de vuelta agradezco muchísimo que se tomen este tiempo de escuchar, de pensar, de mirar desde otra perspectiva. Hablábamos de esta lógica, ¿no? De que a veces el estrado puesto de un lado da como la sensación de que el saber está de acá y no del otro lado. Me parece que bueno, es interesante pensar la construcción colectiva siempre, sobre todo para salir de este tipo de problemáticas. Pero muchas veces, lamentablemente, una golpea esa puerta de la justicia y lo que se encuentra es un sinfín de... Es un laberinto en el que tenés que pasar primero una pericia, 2, 3, 4, totalmente violentas, revictimizantes, que muchas veces por ahí revictimizante es como algo de lenguaje por ahí más duro, ¿no? De quienes tenemos contacto con esta problemática de manera cotidiana. Pero ¿qué es que sea revictimizante? En mi caso particular fue viajar a Nicaragua, como contaba en relación a mi proceso judicial, fue viajar a Nicaragua y que me hicieran una pericia física, diciendo, denuncio algo que pasó hace 9 años. Y la justicia, y además esta dicotomía, ¿no? Que sucede, que es que por un lado te dicen por qué tardaste tanto en hablar, pero el Código Penal contempla una cantidad de años, dice que no está prescrito, porque si yo pude denunciar es porque no está prescrito, entonces de algún modo está contemplado que una puede tardar una determinada cantidad de tiempo en hablar. No el tiempo necesario que debería estar contemplado, porque hay pocos estudios, pero los que hay sobre todo son en abuso eclesiástico, y dicen que una víctima tarda aproximadamente 33 años en poder hablar cuando logra hacerlo, porque además hay que decir que tenés que tener una serie de privilegios, de derechos adquiridos, que te permitan hacer ese proceso, salir del lugar de pasivo, de ser quien recibe, quien vivió esa situación y sufrió esa situación, pasar a poder apoderarte de tu historia y hacer algo con eso. Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? ¿De qué es revictimización? Bueno, revictimización muy claramente es esto, decir, denuncio algo que pasó hace 9 años, bueno, pasa por acá, te vamos a hacer una pericia física. Una pericia física, como si fuese la ginecóloga. ¿Qué van a encontrar? Bueno, evidentemente no van a encontrar nada, pero sin embargo la respuesta fue, ¿de verdad me tienen que hacer esto? Sí, porque si no va a ser usado en tu contra. Y acá se destapa otra lógica, que es que lamentablemente la investigación todavía sigue siendo sobre la víctima. De hecho, las estrategias que tienen los defensores de abusadores son, como todavía no se ayornaron, como siguen pensando este marco de ideas vetustas, ¿no? Donde todavía está la pregunta de ¿y por qué entró? ¿Y por qué fue? ¿Y por qué entró al departamento? ¿Y por qué entró al cuarto hotel? ¿O por qué no lo dijo antes? ¿No? Esas preguntas que muchas veces, una manera de rebatirlo, y lo hablaba con una compañera, es decir, che, ¿y si le pasara a tu hija? ¿Si le pasara a tu sobrina? ¿Si le pasara...? Lamentablemente, no teniendo que apelar a la cuestión filial, sanguínea, para entender que del otro lado hay un ser humano, debería alcanzar con decir nadie debería sufrir este tipo de violencias. Si esa es la herramienta, usaremos esa herramienta. Yo creo que tenemos que elevar la vara y pensar en esta lógica, ¿no? De que no le debería pasar a nadie, sin importar si tenemos o no un vínculo con esa persona. En este recorrido que me toca hacer a mí, muy particular, porque me toca ir primero a la justicia nicaragüense y actualmente a la justicia brasilera,
en la justicia brasilera, otro hecho para decir, bueno, ¿qué es la revictimización? En la justicia brasilera no me permitían a mí ser parte del proceso, diferente a lo que sucede acá. Allá solamente puedo pertenecer al proceso si hago una figura que es asistente de acusación, que sería como constituir una querella. Y esto, por ahí cuando está de afuera no parece tan grave, pero sí es grave porque está muy bien que las garantías estén absolutamente dadas, todas las garantías en relación a lo que implica el debido proceso para el acusado. Digo, estoy totalmente de acuerdo, porque además para mí, y esto sí es muy particular y no creo que en ningún lugar debería esta ser la regla para todos, ¿no? Las denunciantes, los denunciantes. Para mí la finalidad última no es que vaya preso. Para mí lo interesante es que la justicia a la que nos mandan sea de algún modo reparatoria. La justicia que me pide pericia psicológica, pericia psiquiátrica, pericia física, a lo que me presto, de algún modo diga, sí, este recorrido que te hago hacer, en el que es la única manera en la que te permito hablar, vale la pena, sirve de algo, y no con la finalidad de decir, bueno, que esta persona sufra un castigo. Pero bueno, esto es muy personal, digo, habrá otras mujeres que necesiten sí esa lógica de la persona tras las rejas, ¿no? Digo, no es mi caso particular y por eso hago hincapié en que cada caso es un universo muy distinto. Y en esta lógica, ¿no? De lo que nos pasa a quienes podemos reconocer la violencia, porque muchas veces, y es doloroso, pero hay que saber que yo puedo reconocer la violencia a la que fui sometida porque tengo la panza llena, básicamente. Digo, hay muchas personas que lamentablemente para empezar a pensarse como sujetos de derecho no pueden porque esta noche no comen. Entonces también es muy difícil pedirle a esa persona. Y otra cosa que sucede muy loca, ¿no? Que la responsabilidad está puesta sobre la víctima. ¿Por qué vos no hablaste antes? No, viejo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿No? Como ahí, cómo se corre todo el tiempo el eje, cosas que son muy sutiles y se pone la responsabilidad sobre la víctima. En Argentina logramos, a partir de esa conferencia de prensa en el 2018, habiendo primero recorrido el camino legal, que para mí es fundamental para quienes podemos, porque también es importante decir que muchas veces nos dicen por qué no denunciaste en la justicia y nuestros casos están prescritos. No fue mi caso, afortunadamente, si se puede usar la palabra afortunado en este contexto, pero esta es una de las lógicas, de hecho, que a mí me impulsa a hablar, ¿no? Saber que otras mujeres que se habían animado a hablar y a denunciar y que solo pudieron hacerlo públicamente con la esperanza de que esta persona no pudiera seguir perpetuando este tipo de violencias contra otras mujeres, solo pudieron denunciar públicamente y no pudieron denunciar en la justicia. Y acá se da esta cosa tan violenta que permite el sistema, que es que el victimario las denunció a ellas, a una por calumnias e injurias y a la otra por daños y perjuicios, ¿no? O sea, tenía los dos, podía ir por lo civil, podía ir por lo penal contra sus víctimas. O sea, víctimas dos veces, víctimas en primera instancia por el acoso, sea el tipo que sea, porque estas mujeres denunciaron diferentes tipos de acoso, las tres mujeres que nos atrevemos a denunciar, denunciamos diferentes tipos de acoso por parte de esta persona, pero él tenía las herramientas en la justicia para seguir silenciando a estas mujeres que se animaban a hablar. A partir de la conferencia de prensa en el 2018 logramos que las denuncias por abuso sexual aumentaran un 1200%. Logramos, por ahí está mal armada la frase, ¿no? Porque digo, no sé si es un logro, si es interesante pensar que rompimos el silencio, es muy doloroso saber que existía ese tipo de violencia y no podíamos hablar de ella. Pero ahí yo me encontré frente a un gran conflicto, que es que de repente de algún modo les dije, sin saberlo, sin ser consciente hasta qué nivel iba a impregnar eso en la sociedad, dijimos, denuncie. Y nos encontramos con un sistema que no estaba capacitado para recibir todas esas denuncias. Nos encontramos con juzgados de familia desbordados, fiscales que no están a la altura de la situación o que intentan estarlo, pero que sin embargo reciben un sinfín de causas por día y que lamentablemente no pueden adentrarse en profundidad en cada una de esas causas. Entonces, evidentemente, se debe al sistema judicial una reforma en relación a este tipo de temas para estar a la altura, para dar una respuesta que sea reparadora, porque la justicia me parece que lo que tiene que encontrar es de qué modo es reparadora y no termina siendo un sinfín de responsabilidades puestas otra vez en la víctima, ¿no? Que se tiene que presentar
una y otra vez a declarar. En mi caso particular, hablo de mi caso particular porque lamentablemente refleja la lógica de lo que sucede en muchos otros casos, pero en mi caso particular yo ya declaré, me sometí a pericia psicológica, psiquiátrica, física, a otro informe y a una pericia, que esto es muy particular de Brasil, porque incluso terminado el proceso de instrucción, ellos permiten que se me haga otra pericia durante mi declaración. Una cosa insólita porque es una perita psicológica de parte, o sea, puesta por el que por supuesto que va a decir en mi declaración. Bueno, el juez se la autorizó y entonces durante mi declaración también estaba puesta esta perita. Nosotros dijimos que sí a todo, pero está mal que haga. O sea, lo hicimos porque yo no quiero que nada frene el proceso judicial, porque yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias y que en todo caso la justicia se haga cargo de que lo que tiene para responderles a las víctimas es que perpetúa la impunidad. Porque también hay una lógica de plantear que las denuncias son falsas. ¿Y esto por qué puede pregnar? Porque hay un nivel de impunidad tan alto y hay tan pocas sentencias que como no hay sentencias parece que esas denuncias son falsas, pero no hay que confundir, no son denuncias falsas, son lamentablemente procesos judiciales fallidos. Después, otra cifra que para mí es espeluznante, de 1000 abusos que suceden, se calcula que esto es a través de Red por la Infancia, de 1000 abusos que suceden, solamente 100 son denunciados, porque son 100 las personas que se atreven a romper el silencio y que tienen la posibilidad de estar enmarcadas legalmente para poder dejar asentada su denuncia, y de esas 100, una solamente llega a sentencia. Una. Entonces, con esos números es muy difícil, y esto es con lo que me encontré después de romper esa barrera y que tantas personas se animaran a romper el silencio, fue ahora rompimos el silencio, destapamos la olla y resulta que no hay un sistema, y por eso me parece fundamental sostener estos espacios para seguir pensando cuáles son las soluciones, no solamente decir, bueno, acá hay un problema, por lo menos a mí me interesa no solamente señalar el problema, sino poder pensar de manera colectiva cuál es la solución. En todo este recorrido, otra cosa que descubro es que en esas estrategias de la defensa para deslegitimar la palabra de la víctima, recurren mucho a decir, lo hacen en mi propio juicio, pero lo sé porque acompaño a muchas víctimas que lo hacen en muchos otros juicios, no solamente lo que me pasa a mí en Brasil, sino acá en Argentina, es que la defensa dice, no, es feminista. Entonces, han querido, en mi juicio, han querido sacar testigos porque eran feministas, porque tenían algún interés. Entonces, la perversidad de esto, ¿no? Porque terminamos siendo feministas, es políticamente incorrecto lo que voy a decir. Ojalá no tuviera que ser feminista. Ojalá no tuviera que estar pensando y dedicando horas de mi vida y tiempo que podría invertir en desarrollarme profesionalmente, en luchar, en organizarme, en militar, en acompañar a otras mujeres que sufren este tipo de violencias. Ojalá. Lamentablemente vivimos en una sociedad que, como tiene una falta de respuesta tan grande por parte de, particularmente, el Estado en su pata judicial, no da respuesta, lamentablemente nos toca organizarnos y en esa organización invertir tiempo, con todo lo maravilloso que uno encuentra ahí como refugio, pero eso es la respuesta a la falta de respuesta por parte del sistema. Y lo perverso es que encima se ha usado en nuestra contra. Yo no hubiera podido denunciar si alguien no me regalaba un libro, los pocos que había. Ahora afortunadamente ha crecido muchísimo la producción de libros con perspectiva de género en esa temática, feministas. Se reeditaron muchísimas escritoras porque también es importante ahí historizarnos, saber de dónde venimos, no es que descubrimos la pólvora nosotras en el 2018, sino que venimos de mujeres que han resistido a lo largo de los años cuando este tema no estaba en la agenda, cuando no era trending topic, y sin embargo resistieron ahí en las trincheras para ganar una masa crítica y que esa masa crítica se convirtiera en estos espacios, ¿no? En poder hablar. Y creo que esto también es un espacio de resistencia, en un momento en el que hay mucho deseo de que volvamos a foja cero, incluso una dialéctica que plantea que muchas de las políticas que se implementan son para minorías. Es impresionante que nos digan minorías el 50% de la población, somos el 50%, 52% dijo el censo, y sin embargo somos una minoría. Creo que por eso es fundamental mantener estos espacios en un momento en el que no solamente acá, sino en el mundo hay deseo de hacernos retroceder.
hablábamos con otra compañera de lo que está pasando en Estados Unidos. A mí me parece un ejemplo interesante de cómo América Latina, particularmente Argentina, es punta de lanza en lo que tiene que ver con la temática de derechos para las mujeres, para las disidencias. Porque en Argentina se da una lógica, en mi caso le dijeron mucho tiempo, le dicen, y lo entiendo en esta manera de hacerlo, internacionalizarlo, ¿no? El nicho argentino. Pero para mí es superador al nicho de los Estados Unidos, porque el nicho de los Estados Unidos tiene una lógica tuitera, que está muy bien, pero que solamente se queda en las redes sociales. El feminismo en la Argentina toma las calles, y en ese tomar las calles creo que sin dudas es porque somos hijas y nietas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que nos enseñaron a salir a la calle, que implementaron esa lógica de que ponemos el cuerpo en la calle, nuestro cuerpo es visible, nuestro cuerpo es la manera de conquistar derechos. Y creo que esta es la particularidad en relación a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como tenían el aborto en función de un fallo, fue mucho más fácil de revertir, porque no tuvieron el proceso de debate que tuvimos nosotros, más allá de que creo que tendremos que defender, como decía Julieta Lanteri, un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde, estamos ahí para defender los derechos conquistados, pero creo que se da una lógica mucho más poderosa, porque logramos primero una democratización del debate, que eso muchas veces no pasa, y sobre todo con la justicia no pasa, por esto que decía al principio, que es que se pone en un lugar distante, que es difícil acceder al conocimiento. Y otra cosa que está pasando mucho en la justicia es criminalizar a las psicólogas y psicólogos que declaran a favor de los niños que denuncian abuso sexual, que son además la mayor herramienta que tienen los niños y las niñas para poder hablar de estos temas, porque muchas veces una cosa es cuando una como adulta puede reconstruir y rescatar a la niña que fue y que fue sometida a determinado tipo de violencia, pero cuando está sucediendo en la infancia, el vínculo, el canal de diálogo que puede tener el niño muchas veces es una psicóloga o un psicólogo que a través de diferentes juegos y de modos quizás más lúdicos pueden acceder al testimonio de esa criatura. Y ahora están judicializando, quitándole matrículas a esas psicólogas y psicólogos que se atreven a hacer. Entonces nos están cercenando el camino, porque nos cercenan, si sos feminista no podés denunciar. Y probablemente llegaste a ser feminista, porque, como decía, a mí hasta el día que no me regalaron un libro de Virginie Despentes, más allá de que pueda haber una diferencia con ella, o de Judith Butler, o de Simone de Beauvoir, hasta que no me regalaron un libro de esos, no fui consciente, y acá está la importancia de hablar de estos temas, porque en la gran cadena de favores, ¿no?, que armamos entre víctimas y entre quienes acompañan a esas víctimas, que tienen un rol fundamental, porque yo no podría estar acá sin todo el acompañamiento que recibí primero en términos privado, personal, y después ni hablar de lo que pasó socialmente, cosa que jamás imaginé. Podemos romper esa cadena de silencio gracias al testimonio de otros, de otras. Y entonces, por eso es tan importante que podamos seguir teniendo estos espacios, porque siguen apareciendo esos testimonios. Y también otra cosa que me llega mucho es testimonios de mujeres que dicen: no me animo a la justicia, no quiero ir a la justicia porque veo que es un proceso tedioso, agotador, doloroso, y que muchas veces no llega a un puerto que termine siendo reparador. Parece que ahí es donde tenemos que trabajar todos, todas las que estamos involucrados en este tipo de temáticas, y sobre todo quienes tienen la posibilidad de ejercer un rol desde lugares específicos en el contacto con las personas que tienen que hacer el proceso de denuncia. Tenemos que pensar cuáles son las maneras de que la justicia sea reparatoria, porque sí creo que, mi respuesta no es, bueno, entonces salgamos y rompamos todo. Realmente no me parece que vivimos en una sociedad organizada, que es importante que la justicia dé respuestas. Pero si le vamos a pedir a las víctimas que tengan el coraje de romper el silencio, bueno, el Estado, la justicia tiene que estar a la altura del momento histórico y del valor que tienen esas personas que se atreven a denunciar la violencia. Y no para hablar. Dos cosas para cerrar. Por un lado, algo con lo que quizás al principio, cuando recién irrumpí en la escena pública,
era más fácil encuadrarme en la buena víctima, ¿no? Porque no se me conocía, porque no sabían de dónde venía, porque no se conocía de un modo tan claro mi posicionamiento político frente a ciertas cosas, ¿no? Como que las víctimas tenemos que ser, para ser víctima tenés que ser de determinado modo, si no, no sos tan víctima, ¿no? O te lo buscaste, o si no tenés un interés. Otra de las cosas que dicen en mi causa, que es impresionante, es que yo tengo un interés político, que mi denuncia es un interés político. Da muchas ganas de responderle, sí, me fui a Nicaragua y me abrí de piernas porque tengo un interés político, ¿no? Digo, ahí todo el decoro y toda la sensatez que una tiene que intentar mantener, a veces no dan ganas de revolear un par de libros, aunque sea, para ver si leen algún libro y abren un poco esa cabeza. Pero pensar esto también, ¿no? ¿Cuál es esa figura de la buena víctima? Yo dejé de ser la buena víctima en el momento en el que empecé a tomar posicionamientos políticos, en los que soy muy organizada, en los que de pronto dije estoy a favor del aborto legal. Entonces, bueno, se unieron todas las luchas, entonces no puedes haber sufrido, como si no pudieras sufrir abuso según tu ideología política partidaria, como si no pudieras sufrir abuso. Y otra de las prácticas que usan lamentablemente en la defensa de los abusadores son las infancias de quienes fuimos víctimas, porque de vuelta la investigación es permanente sobre las víctimas, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Dónde fue? Las preguntas por parte de la defensa son violentas y revictimizantes, te buscan que te equivoques o que algún recuerdo lo tengas cerrado respecto de otra cosa de tu vida para decir si acá se equivocó en esto otro. Parece que es importante también que sepamos, ¿no?, cuáles son esas prácticas y que empecemos a poder decir esto no puede ser herramienta para defender, hablar de la infancia de la víctima, ni de la ideología política. Y otra de las cosas que por ejemplo hacen en mi causa es involucrar a mi familia, ¿no? Entonces de pronto es la familia de la víctima la que se ve envuelta en el proceso judicial y no la familia del victimario, cosa que está bien. No es que yo digo que la respuesta debería ser, bueno, entonces también investiguemos a la familia del victimario. Pero siempre la vara es muy alta para con la víctima, con la denunciante, ¿no? Somos las que tenemos que someternos a pericia, no podemos negarnos, ellos sí pueden negarse. En Brasil en particular tienen que declarar bajo juramento. No en todo el mundo es así, ellos justo en Brasil toca que se supone digan la verdad. Y para cerrar, así democratizamos la palabra, porque si no estoy yo sola hablando, pensar el futuro, ¿no? Pensar que hoy tenemos que resistir, quizás porque estamos frente a una embestida por la gran avanzada que logramos en los últimos años. Por ahí tenemos que ser esos focos de resistencia para que cuando se vuelva a generar una masa crítica estemos acá con una agenda clara para proponerles a todas aquellas que se sientan interpeladas. Creo que la historia, hemos vivido, si uno analiza un poco la historia de los feminismos, ve que han habido momentos muy álgidos y momentos más de meseta. Creo que hay que saber vivir y pasar y resistir esos momentos de meseta para justamente después ir por la siguiente conquista, no retroceder ni un paso. Y también tengo la esperanza de que todo esto en algún momento quede vetusto, ¿no? Quede antiguo, ¿no? Que no puedan creer como ahora en breve me toca hacer una participación haciendo de Evita y leía lo que me toca interpretar, es ella hablando de, bueno, el momento en el que se conquista la ley 13010, si no me equivoco, en la que no solamente las mujeres pueden votar, sino que también pueden ser elegidas como legisladoras, ¿no? Y es una obviedad, porque hoy nos parece una obviedad que vos estés acá, que las mujeres ocupemos lugares de poder, pero no hace tanto tiempo, no hace ni 100 años, no podíamos siquiera votar. Entonces espero que en no mucho tiempo todo esto que estamos diciendo y que gasté tanta saliva hablando de esto, digan, ¿en serio tenían que ponerse a hablar de esto? ¿No era obvio que si denunciabas abuso tenía que haber justicia? Pero eso, realmente, que en no mucho tiempo no sean necesarios estos espacios y otros, estaremos para construir esos otros, para seguir avanzando, pero que este sea un espacio conquistado. Muchas gracias.
Telma, que abrió su corazón, nos contó su historia y sobre todo lo que queremos acá con la mesa, que es la idea que intentamos transmitir, es poner en la escena de la discusión la problemática que ocurre. Sin tener en cuenta el tizne político, la ideología, que todas las políticas son respetables, pero la problemática es evidente, que pide a gritos que sea tratada y en principio puesta en la mesa. Nuevamente agradecer a todos, a la presencia de los amigos, al Colegio de Abogados, que siempre están haciendo el esfuerzo para estar acá, a Neta, que nada de esto hubiera sido posible sin su colaboración, y bueno, y a la gente que siempre nos acompaña. Bueno, más que agradecer acá a la doctora y bueno, un abrazo fuerte para todos. Bueno, vamos a seguir ahora la relación del primer año con esta presidenta del Instituto de Género del Colegio de Abogados, porque, como ustedes saben, acá hay muchos colegas colegas hombres y mujeres, ¿no es cierto?, de la rama del derecho, de todas las áreas, ¿no?, y de todos los temas, que están preocupados porque también atraviesa el tema y que quieren discutir, que quieren poner en su agenda, y también el Colegio de Abogados, así que también vamos a dar un aplauso para el Colegio de Abogados que puso el tema en esta mesa. Muy felicito, felicitar a la comunidad del colegio. Débora es una de las autoridades de la mesa directiva de nuestro Colegio de Abogados y obviamente procura para que podamos abrir el juego, pero sobre todas las cosas la discusión y podamos hacer algo, ¿no? Como decía Telma, es importante hacer también, ¿no? Digo, nos podemos equivocar, podemos avanzar o retroceder también, ¿por qué no?, en muchas cosas, pero lo importante es que hagamos, ¿no?, que estemos presentes y que hagamos. Así que bueno, Débora, te cedo la palabra para que sigamos el tema. Bueno, gracias, Ana. Bueno, me dejaste sin palabras, Telma. La verdad que fue un relato que acá tenemos compañeras de organizaciones que escuchan a diario problemáticas similares. La verdad que la dificultad que tienen en la ruta crítica, que la llamamos, todo ese proceso que vos lo viviste de manera internacional, acá las mujeres y las diversidades lo viven en lo local, y la verdad que es un proceso duro. Entonces vos, recién hablábamos con Maxi cómo lo relatás tan detalladamente. A veces hay personas que no lo pueden procesar en el momento, seguramente te pasó a vos, organizar toda esa información. Ustedes saben lo difícil que es, primero organizar lo que te pasó, tu relato, porque encima te exigen también que tiene que ser ordenado, detallado, que no te olvides nada, si no tenés que volver y ya no es tan creíble, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te acordaste ahora? Y bueno, Ana arrancaba en su apertura con la palabra desnaturalizar, una palabra que empezamos a implementar hace unos años para empezar a erradicar ciertas prácticas y conductas violentas y que sigue costando en los distintos ámbitos. Con Ana compartimos militancia política y en la política también la violencia que se sufre también está un poco invisibilizada, nos cuesta todavía hablar. Yo leía tu libro, El arte de no callar, cuesta poner en palabras, pero lo que no se nombra no existe, entonces tenemos que constantemente poner en palabras todas estas problemáticas, todos estos testimonios, porque si no, también la agenda de las políticas públicas, la agenda de lo cotidiano nos lleva puesta y queda en el olvido. También Telma mencionaba la importancia de la escucha. Hemos aprendido a lo largo de todos estos años en los territorios a tener una escucha activa. Muchas nos hemos formado, otras con la práctica, con el acompañamiento, con el entrenamiento que te da tener una familiar, una amiga, una compañera que sufre violencia de género o violencia familiar. Entonces ya nos vamos entrenando solas, y las que podemos, bueno,
nos formamos con alguna capacitación, curso o profesión, pero no es la regla general, nos vamos formando entre nosotras. Y también resalto lo que decía Telma de la vergüenza, eso es lo vivimos a diario, las que trabajamos en género. El factor vergüenza es muy importante a la hora de poner en palabras lo que pasó y también pensar muchas veces antes de ir a la justicia, porque también estamos trabajando hace muchos años en los organismos judiciales la formación en perspectiva de género. Una de las premisas es no juzgar cuando una persona denuncia y está relatando los hechos. Pero todavía es difícil de implementar y por eso seguimos haciendo hincapié en la ley Micaela, en los colegios de magistrados y funcionarios, en los colegios de abogados y abogadas, en todos los ámbitos y todos los poderes del Estado, en colegios de profesionales, ya lo estamos implementando, pero también cuesta un montón. Y también resalto algo importantísimo que dijiste, que es la justicia colapsada. Estamos luchando en lo local, este departamento judicial, hace unos 4 o 5 años, con la Asociación de Judiciales, la JB, con el Colegio de Magistrados y Funcionarios, con el Colegio de Abogados y Abogadas. Y hace 2 años, cuando cambiaron las gestiones locales, también con el intendente de Rodríguez y con la intendenta de Moreno. Estamos impulsando una reforma judicial a nivel fuero familiar, estamos más juzgados, porque a lo largo de todos estos últimos años, tu proceso también viene acompañado ya desde el 2016, cuando salimos todas a la calle, con el Ni Una Menos. Eso hizo que muchos organismos, muchas organizaciones, hagamos un clic, digamos, bueno, el compromiso tiene que ser más fuerte. Entonces, en los acompañamientos empezamos a evolucionar en los tipos de abordajes. Los abordajes empezaron a ser más de calidad, más sostenidos en el tiempo, y ese sostener en el tiempo hace que visualices violencias que antes no las visualizabas, que te empoderes y que te animes a denunciar. Ahora denuncian mucho más. En los juzgados, 3 juzgados de familias que tenemos, el 80% de las causas que se tramitan son por violencia de género y violencia familiar. Entonces eso hace que colapse la justicia. Con eso, bueno, las problemáticas que llevan, ¿no? Los inconvenientes que tienen los trabajadores y trabajadoras de la justicia, que tienen el doble de tarea y las mismas cabezas y manos para trabajar. Entonces estamos impulsando en la Cámara de Diputados un proyecto para ampliar los juzgados de familia. Estamos trabajando en el Consejo de la Magistratura para las cámaras, porque también en las denuncias por violencia familiar y de género tenemos delitos relacionados, en este caso los abusos sexuales, que no son tan comunes que se denuncien, pero se empiezan a desnaturalizar las conductas en el ámbito de la intimidad, de las relaciones interpersonales. Entonces, hoy podemos identificar, podemos hacer, recapacitar a las personas de que en los acompañamientos, si una no tiene ganas de tener relaciones con su compañero de vida, no está obligada. Hoy lo hablábamos hace un ratito cuando nos hacían una nota y hablábamos esto, ¿no? Que en los acompañamientos empezamos a empoderar a las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito de la intimidad, en todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Así que, Telma, la verdad que para nosotros es un gran placer haberte escuchado. Nos llevamos herramientas también para seguir trabajando desde el instituto. Nunca habíamos tenido testimonio, siempre los manejamos en las charlas con académicas, con, como te comentaba, en esta
articulación que tenemos entre los organismos, nos vamos generando nosotros mismos y nosotras herramientas para poder seguir haciendo los abordajes, pero nos parecía primordial empezar a tener testimonios en primera persona, porque eso te genera otra postura, otra mirada, otra perspectiva con respecto al abordaje desde la justicia. Necesitamos una justicia más cercana a nuestra gente, a nuestra población, a nuestros justiciables. Y lo que vos también mencionabas de la buena víctima y de la lejanía que al principio genera empezar un proceso judicial, lo hablábamos hoy, hace un ratito tuvimos una reunión en el Colegio de Abogados de la provincia, tenemos la Comisión de Género y mencionaban estas dos cosas. La ley de víctimas, que hoy acompaña a nivel nacional hace 5 años y desde el año pasado en la provincia, pero que se empieza a implementar hace muy poquito y que les cuesta todavía a las fiscalías, a los juzgados de garantías implementarla, porque es una ley nueva, es una perspectiva distinta, esto de avisarle a la víctima cuando hay una morigeración del procesado, consultarle cada paso judicial, representa otra tarea más, pero lo tienen que hacer, porque es una ley que también fue producto de luchas de organizaciones, de familiares de víctimas y de víctimas. Entonces hay que implementarlo y hay un convenio que se firmó con el Colproba y el Ministerio de Justicia, donde vamos a estar publicando dentro de muy poco en el Colegio de Abogados, que ya se va a empezar a inscribir, a abrir un registro para aspirantes a ser abogados y abogadas de víctimas de delitos. Y en estos delitos están contemplados delitos relacionados a homicidios, abusos sexuales, etc. Esto era una parte de lo que quería mencionar con respecto a lo que había mencionado Telma y la embestida que decías. También lo charlamos, esto lo venimos hablando en las organizaciones sociales, populares, políticas. Esto se ve a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pero es parte de la tensión constante que estamos generando las mujeres y las diversidades en la lucha por hacer valer nuestros derechos. Son derechos adquiridos. Ayer hablaba en una charla que tenía que ver con un proyecto de ley, y ese proyecto de ley, gracias a toda esta lucha que estamos mencionando, tiene perspectiva de género. Entonces yo hacía un repaso, digo, tenemos incorporada en nuestra Constitución Nacional, desde el 94, los tratados internacionales de derechos humanos, en los cuales está la Convención de los Derechos del Niño y la CEDAW, que protege los derechos de las mujeres desde hace décadas. Lo incorporamos en el 94 y recién en el 2019 tuvimos una ley nacional de protección integral de las mujeres. En el 2009, perdón. Luego, otra embestida, porque ahí tuvimos un retroceso después del 2019 y después volvimos con toda la fuerza del 2016 y a raíz de ese 2016 un montón de leyes especiales que protegen más derechos, libertades y garantizan los mismos con esta normativa, con acciones positivas. Sin acciones positivas, como mencionaba Telma, esto de tener legisladoras en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados provinciales, en el Congreso, en los sindicatos, todavía estamos luchando en los sindicatos, pero muchos están abiertos a la posibilidad de la paridad. La acción positiva, la discriminación positiva tiene que ver muchas veces con cupos. Bueno, como dice Telma, bueno, algún día no tendremos que hablar de estas cosas porque ya va a ser parte de la normalidad, que no suceda. Bueno, algún día no necesitaremos cupos, pero los necesitamos. Entonces, por eso también celebro junto a Telma, junto a Ana, que tengamos un compañero en una mesa hablando de derechos de las mujeres. Es también signo de que estamos avanzando, pero sí no podemos retroceder, no podemos dejar que esta embestida, que esta tensión nos gane la pulseada, porque estaríamos como
dijo Telma, cuando perdemos la lucha de un derecho, estamos perdiendo la batalla que tanto nos costó. Entonces, agradecerte, Telma, por no dejarnos callar. Te cuento, acá hay compañeras que cuando hicieron la conferencia, todas salimos con nuestra foto en las redes sociales, hicimos el tuitazo también con nuestras compañeras a nivel nacional, a nivel provincial, y con esto cierro. Tu caso nos ayudó a empezar a resolver uno en particular. Nosotras hacemos abordajes de víctimas de violencia. Una adolescente que había viajado a Brasil con sus compañeros se animó después de muchos meses, se dio cuando vos estabas hablando, dando conferencias, y a nosotras nos ayudó tu caso a poder empezar a dilucidar cómo accionamos con la justicia de Brasil, que es muy injusta, pero nos ayudó a contener y a hacer el acompañamiento judicial de esta adolescente. Así que te agradecemos un montón, porque a una pequeña organización de Moreno nos diste herramientas para poder hacer un abordaje. Así que gracias infinitas. Bueno, ¿cómo estamos? A ver ahí en el público. Digo, esto tiene que ser más personal. Me voy a parar porque yo le decía a Telma hoy que bueno, que esto hay que romper estructuras, ¿no? Digo, hay que estar más cerca, tenemos que estar más próximos, que tenemos que estar ahí como no tan distantes, ¿no? Digo, que elaborar esta construcción de que somos hermanos, hermanas, ¿no es cierto? Y que esto tenemos que lo logramos con la sensibilidad de Telma mirándola, ¿no es cierto? Queríamos esto, como decía Débora, que sea en primera persona, tener el testimonio, porque eso nos hace apertura de tener otra visión, como decías vos, Débora, bien. Porque por ahí vemos lo técnico y eso nos marca una estructura nada más, un lineamiento, y tenemos que romper con esos estigmas, ¿no? Prediseñados, ¿no es cierto? Estructurados, ¿no? Y que tenemos que avanzar en concientizar esta sensibilidad justamente, ¿no? De qué pasa, qué le pasa a la víctima, ¿no? Y de esta manera también ayudar al Poder Judicial, porque nosotros somos auxiliares de la justicia, los abogados, las abogadas somos auxiliares de la justicia, tenemos que ayudar a nuestra justicia a recomponer, a que sea reparadora de estas situaciones, ¿no es cierto? Que socialmente, si las seguimos mirando y siendo, digamos, no mirándolas, sino visibilizándolas y callándonos, somos cómplices. Como dice bien el título, no seamos cómplices. Somos cómplices si no decimos nada, pero sobre todas las cosas si no hacemos nada, si no ayudamos, si no colaboramos, ¿no? Entonces, seamos responsables, seamos comprometidos. No tengamos esa resistencia que tiene que ver con los prejuicios también, ¿no? ¿Cuántos prejuicios tiene nuestra sociedad que no rompe o no crea nuevos paradigmas, ¿no es cierto?, que nos hace ser más humanos? Porque tampoco es una condición de género, ¿no?, de mujer, hombre, o de la identidad autopercibida que podemos hoy nosotros también un poco disfrutar con nuevas leyes, con nueva legislación, ¿no?, que nos sentimos empoderadas, las mujeres. Nos tenemos que ir rompiendo todas esas estructuras. Así que bueno, yo celebro que tengamos este encuentro, que sea nuestro distrito, que sea el mentor justamente, ¿no es cierto?, de traer a una persona en primera persona que nos cuente su realidad y que podamos salir a la calle a contar esta versión, pero sobre todo a construir. Así que los invito a eso, a que sigamos construyendo. Gracias por estar.